Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Espero que estén todos bien. Por favor, me pueden confirmar que se escucha, como siempre. Sí, profe. Genial, muchas gracias. Sí, súper. ¿Cómo han estado? Espero que estén todos bien en sus casas, que no tengan problemas. Nomás esperar un segundito para poder configurar las cosas antes de empezar con la clase. Perfecto. En orden. Perfecto, chicos. Por mientras, ¿hay alguna consulta, duda de alguna de las cosas que hablamos en la clase anterior respecto a la materia o los conceptos que alcanzamos a ver? ¿O quedó todo claro en la clase anterior? Vamos a ver. Todo claro, perfecto. Chicos, recuerden de dejar en mute sus micrófonos, por favor. Solo para las preguntas, el quitarse el mute para que podamos hacer las preguntas y que la puedan escuchar todos. Perfecto, si está todo claro, entonces vamos a partir la clase de hoy. Entonces, si recordamos lo que vimos en la última clase, vimos hasta lenguaje natural, ¿cierto? Vimos que habían distintas formas de plantear algoritmos, ¿cierto? Que eran esta serie de instrucciones que nosotros finalmente, al final del día, son las que le vamos a pasar al computador. Pero realmente un algoritmo puede ser una serie de instrucciones para cumplir una tarea, para resolver un problema, ¿ok? Entonces habíamos visto que estaba el pseudocódigo, ¿cierto? Que tenía una forma un tanto similar a cómo finalmente se va a ver el código, que lo vamos a comparar incluso en su momento cuando veamos Python, ustedes se van a dar cuenta que hay algunas cosas que son similares. Tenemos el tema de los diagramas de flujo, ¿cierto? Donde teníamos bloques que indicaban cierto tipo de instrucciones que nosotros íbamos a realizar y las flechas indicaban el flujo, el orden en que esas distintas instrucciones se iban a ejecutar. ¿Ok? Y por otro lado tenemos el lenguaje natural, ¿cierto? Que simplemente es una forma de, utilizando nuestro lenguaje más cercano al lenguaje cotidiano, de explicar cómo nosotros planteamos un algoritmo al momento de resolver un problema, ¿cierto? De hecho, hicimos un pequeño ejercicio al final de la clase donde algunos de ustedes me comentaron sus algoritmos propios de cómo hacerse su desayuno. ¿Ok? Entonces, el que nos quedó pendiente de todos estos tópicos es el lenguaje de bloques. ¿Ya? Para el tema del lenguaje de bloques, vamos a utilizar una herramienta que se encuentra disponible de forma online que se llama Trinket. Trinket permite crear estos bloques que nos van a permitir ordenar un algoritmo. Y la verdad que no solo nos permite hacer un esquema mental de más o menos cómo debería verse nuestro programa, nuestro algoritmo, sino que también permite utilizar bloques para hacer algunas pruebas reales de cómo podría funcionar un programa. Entonces, bastante entretenido en ese sentido. Como dice acá, es una forma lúdica de programar. Tú puedes programar incluso utilizando estos lenguajes de bloques. Y es la analogía de lo que ustedes usarían en cuanto al uso de un rompecabezas. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se utiliza esto. Entonces, no se ve muy bien. Vamos a tener que hacer esto. No se ve tan bien como quisiera antes. Perfecto. Estoy tratando de ordenar esto en un segundito. Ahí sí. Perfecto. Ahora sí. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Cada una de las instrucciones que nosotros vamos a plantear ahora van a ser bloques. Por lo tanto, acá, en el lado izquierdo del menú de esta aplicación llamada Trinket, a la cual ustedes pueden acceder de manera gratuita online, solamente tienen que crearse una cuenta, van a aparecer distintos bloques. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, toman un bloque y cuál rompecabezas lo ponen ahí y los ordenan de manera tal que se cumplan las instrucciones de manera de que se resuelva lo que quieren hacer. Entonces, este tipo de lenguaje permite hacer cosas tan simpáticas como, por ejemplo, la que vamos a mostrar a continuación. Perfecto, entonces, lo que estamos mostrando acá es un algoritmo que lo que está haciendo es pintar en la pantalla un triángulo. ¿Ok? Entonces vamos a identificar algunas de las cosas, de las múltiples cosas que aparecen en este tipo de lenguajes de Blocket y en el caso particular de Trinket. ¿Ok? Entonces, primero, si se fijan, acá lo que está dibujando tiene una cierta forma. Entonces vamos a definir esta especie de puntero con alguna forma. Todas las palabras que aparecen acá provienen del inglés. De aquí la importancia que desde ya, si no tienen buen conocimiento de inglés, que empiecen a practicar, les va a ahorrar mucho trabajo. Entonces, shape, forma de triángulo, ¿cierto? Entonces, el cursor que va a ser el que va a dibujar va a tener una forma de triángulo, ¿ok? ¿Descargamos Tinker? No, esto fíjate que tú lo puedes simplemente utilizar o a través de un notebook, como el que aparece acá. Por supuesto no hemos visto lo que es un notebook, así no tienen por qué saberlo todavía. O simplemente se pueden meter a la página de Tinker y al abrir la página a través de su cuenta les va a aparecer una especie de plantilla que ustedes pueden ir rellenando con los distintos bloques. ¿Ya? Entonces, en este caso en particular, creamos un bloque al principio. Si podemos sacar esto acá para que vean que es una pieza separada. Entonces, estamos definiendo el cursor, en este caso, con forma de triángulo. Y de aquí en más, cada una de las cosas que vamos a hacer con el cursor se van a transformar en piezas independientes que simplemente al momento de juntarlas, se juntan de la misma manera que ustedes lo harían con un rompecabezas. Entonces, fíjense, podemos setear el color, configurar el color de lo que se va a dibujar con un rojo. Fíjense, así de maravilloso es. ¿Ya? Podemos dar una instrucción. Antes de dibujar, levanta el lápiz. ¿Ya? Entonces, como esto es un dibujo, lo que vamos a hacer, hay que imaginarse que esto se va a hacer con una especie de lápiz virtual. Entonces, primero decimos, levanta el lápiz, ponlo en la posición donde yo quiero que empiece a dibujar y de ahí baja el lápiz y empieza a hacer el dibujo. ¿Ya? Entonces, bueno, no sé si borré algo, parece. Claro que sí. Esto de acá. Y ahí sí. Ahora sí. Ya. Entonces, lo que estamos diciendo a través de estas pequeñas piezas es lo siguiente. Primero, levanta el lápiz. Es como lo diríamos en lenguaje natural. Levanta el lápiz, muévelo a la hoja, en alguna posición de la hoja, baja el lápiz y empieza a dibujar siguiendo lo que aparece más abajo. Que vamos a ver este tipo de formas de escribir como ciclo y cosas así con más detalle. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando tú dices levanta el lápiz, simplemente tomas una pieza de pen significa lápiz en inglés, entonces pones un lápiz acá y le das una instrucción, quieres que esté arriba o abajo, en este caso queremos que lo levante para que no dibuje. Luego muévelo, go to, moverse a la posición menos 50,50.
Si esto lo vieran en el eje de coordenadas X e Y, ¿cierto? Sería menos 50, más 50. Luego bajamos el lápiz. Y luego empezamos a dibujar, ¿ya? Entonces, vamos a repetir 5 movimientos, que son los movimientos de una estrella. Vamos a realizar estos movimientos, ¿ya? Vamos a realizar unos giros, ¿cierto? Que son los que van a permitir dibujar la forma de la estrella. Y luego de esto vamos a terminar, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo más sencillo, pero con esto quiero que se queden con la idea de cómo funciona un diagrama, un lenguaje de bloques, ¿cierto? Vamos a tener la misma idea que habíamos visto antes, que eran instrucciones, pero ahora estas instrucciones las vamos a poder definir con bloques súper sencillos que se pueden unir entre sí, ¿ok? Entonces, vamos a partir con un ejemplo un poquito más sencillo, ¿ya? Entonces, antes de explicar qué es lo que hace, vamos a hablar de lo que es una variable con un poquito más de detalle, lo que ya habíamos mencionado antes. Entonces, vamos a referir a las variables como aquellos elementos de un lenguaje de programación a los cuales tú puedes asignar, le puedes asignar algún valor, ¿ya? Ese valor puede ser una variable, una expresión, un cálculo, etc. Entonces, nosotros habíamos mencionado en la clase anterior que de la misma manera que tú en tus cursos de matemáticas decías, por ejemplo, tengo una variable que se llama x y tiene un valor 1, ¿ok? Entonces, si yo te digo, ¿cuánto es x más 3? Ustedes dicen, bueno, en este caso x tiene un valor de 1, por lo tanto el resultado de la operación x más 3 es 4, ¿ok? Estos mismos conceptos se utilizan en los lenguajes de programación e incluso se extienden un poquito más, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera se extiende? Si nosotros definimos una variable x con valor inicial 4, por ejemplo, ¿ok? Podríamos decir, mira, a esta variable quiero cambiarle el valor. Ya no quiero que sea 4, quiero que sea 5. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, esto lo puedo hacer de varias maneras. Puedo, por ejemplo, decir en otra línea, bueno, ahora la variable x, en vez de tener un valor de 4, tiene un valor de 5. Esto se entiende de la siguiente manera. Inicialmente, en esta línea, x tenía un valor de 4. En la línea siguiente, en esta de acá, a propósito, disculpen, ¿ven lo que estoy escribiendo, cierto? Sí, ya, genial, gracias. Me encanta que son rápidos para confirmar. Gracias, chiquillos. Entonces, en la línea siguiente, acá, decimos lo siguiente. A pesar de que en la línea anterior yo le había dado un valor de 4 a la variable x, ese valor lo voy a sobreescribir con el valor de 5. Por lo tanto, en este punto, por supuesto, x tiene un valor de 4. ¿Vale 4 esto? Mientras que en este punto, x toma un valor de 5. Si yo pregunto por la variable x en esta línea, es distinto que preguntar por la variable x en esta línea. En la primera línea, x vale 4 y en la segunda línea, x vale 5. ¿Ya? A pesar de que el valor anterior era 4, porque ahora lo cambio. ¿Ya? Imagínense las variables como una especie de cajitas donde tú puedes guardar cosas. Entonces tú tienes tu caja, que la vamos a llamar X, la caja X. Entonces tú pones una pelotita con valor 4. ¿Ok? Entonces, que eso es lo que estamos haciendo en la primera línea. En la segunda línea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sacamos la pelotita de valor 4 y estamos poniendo una nueva pelotita de valor 5. ¿Ok? Ahora, hay otras cosas interesantes que se pueden hacer. Miren, lo siguiente. Se puede escribir algo de este estilo. Esto, por supuesto, si lo vieran matemáticamente,
es una ecuación con una incógnita, ¿cierto? Entonces ustedes dirían, en matemáticas lo que estamos haciendo sería x menos x, por lo tanto 0 igual a 1, esto no tiene sentido, por lo tanto esta ecuación está mal. ¿Cuál es el tema? Que esto no es una ecuación, estamos en programación. Por lo tanto, la lectura de lo que acabo de escribir es distinto que lo que ustedes veían en matemáticas. Esto de acá se conoce como una actualización de una variable. Es decir, yo veo cuál es el valor actual de la variable que tengo en este momento y lo actualizo. ¿Ya? Entonces volvamos al ejemplo de la cajita. En esta línea, en la de acá, X tiene un valor de 5. Entonces, si tú miras dentro de tu caja, la pelotita que está dentro tiene un valor de 5. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta línea de acá? Está haciendo lo siguiente. Estoy diciendo, el valor de X, el valor que vamos a poner en nuestra cajita X, es el siguiente. Es el valor de la caja X, pero sumándole 1. Vamos a ver si le hace sentido. En la caja X, el valor que tengo en ese momento es un 5. ¿Ok? Y estoy diciendo en esta línea, en mi caja X, voy a poner ¿qué cosa? El valor de la caja X, pero más 1. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo, miro cuál es el contenido de la caja X, que es un 5. Le sumo 1, es decir, ahora en vez de un 5, saco el 5 y agarro la pelotita con un 6. Y eso lo vuelvo a meter en la caja X. ¿Ok? Por lo tanto, en esta línea de acá, X vale 6. ¿Se entiende? Entonces, de la misma manera que tú puedes hacer cosas interesantes como actualizaciones de variables, como las que acabamos de explicar, creo que hay una consulta. ¿Se entiende, cierto? Viene siendo como una progresión, podrías verlo como una progresión, a pesar de que es más cercano a temas computacionales, no viene de las progresiones propiamente tal, ¿ya? Pero sí, podrías verlo como una especie de progresión. Veo el valor actual y a partir del valor actual calculo el valor próximo. ¿Sí? Podrías verlo como una especie de progresión, ¿ya? Pero no perdamos de vista que esto es un concepto de programación. Entonces, bueno, además de este concepto de la actualización de variables, tú la verdad que puedes escribir prácticamente lo que tú quieras al asignar lo que tú quieras a una variable. Por ejemplo, tú puedes definir una variable llamada hipotenusa y asignarle ¿qué cosa? El resultado de toda esta operación. Entonces, lo que tú tienes es una variable a la cual le vas a meter un contenido. ¿Qué contenido? Bueno, el resultado de resolver lo que esté a la derecha, sea este símbolo de acá. Hay algunos lenguajes que ocupan una flechita, hay otros lenguajes que ocupan el signo igual, en fin, lo que esté a la derecha del símbolo que se llama operador de asignación, porque es el que le asigna un valor a la variable, tú resuelves lo que está a la derecha y eso lo asignas a tu variable. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, a la variable, en este caso acá, a la variable X le asignas el resultado de esta operación, que es el valor anterior de X, en el caso que vimos recién, por ejemplo, era 5, le sumas 1, el resultado es 6, y es un 6 el que le asignas a la variable X. ¿Ok? En la segunda línea estás definiendo una variable que se llama hipotenusa, a la cual le vas a asignar el resultado que está a la derecha del operador de asignación, que en este caso es una flecha. ¿Cuál es el resultado? Bueno, va a depender de cuánto vale la variable A y cuánto vale la variable B. Si nos vamos a un caso muy sencillo, si A vale 0 y B vale 0, la hipotenusa en este caso simplemente valdría 0. ¿Ok? Y en este tercer caso, a la variable promedio le asignamos lo que está a la derecha. ¿Qué es lo que está a la derecha? Esta operación, 4 más 5 dividido en 2. Al resolver eso vemos que 4 más 5 es 9, dividido en 2 es 4,5. Por lo tanto, la variable promedio tiene almacenada un valor de 4,5. ¿Vamos bien? Y en el caso de hipotenusa tengo que definir A y B también exactamente. Tú no puedes resolver esas operaciones si no tienes definidas las variables A y B. ¿Ya? Pero como esto es un ejemplo, lo podemos hacer. ¿Ya?
para modo de explicación. Entonces yo acá hice un supuesto, les dije, vamos a suponer que A vale 0 y B vale 0 para hacer algo sencillo. Pero tú puedes darle los valores a las variables A y B de la misma manera que lo estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces veo una manito levantada, denme un segundo. Javier. Profe, lo de la hipotenusa y después de lo de que hay que asignarle valor a A y B, eso, o sea, como dentro de una variable hay más variables, vendría siendo, o sea, es que se me vino al tiro a la mente el ejemplo de la clase anterior cuando le decíamos a un perro, dame la pata, y dentro de ¿Ya? dame la pata, en la cabeza del perro tenía más instrucciones. ¿Eso podría ser ¿Ya? parecido a lo que ocurre en hipotenusa? Es más sencillo, mira. Veamos el ejemplo con el tema de la hipotenusa. Mira. Sería algo de este estilo. Vamos. En el caso de hipotenusa, ¿ya? Tenemos lo siguiente, ¿cierto? Voy a escribirlo un poquito más abreviado, ¿cierto? Entonces, hipotenusa va a ser raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo único que tienes que indicar antes de saber cuál es el valor que vas a guardar en hipotenusa es cuáles son los valores de a y b, ¿ya? Entonces, tú simplemente basta con que definas dos variables antes. Esto es lo que se hace en los lenguajes de programación. Entonces, a vale 0, por ejemplo, y que fue el ejemplo ridículamente sencillo que di yo, y b vale 0. Entonces resulta que en tu cajita A tienes almacenado un valor de 0. En tu cajita B tienes almacenado otro valor de 0. Entonces, para saber qué valor guardo en tu cajita hipotenusa, tienes que resolverlo acá. Para resolver lo que está acá, miras la cajita A que tiene un valor de 0, entonces 0 al cuadrado 0. Miras el valor de tu cajita B, 0 al cuadrado 0, nuevamente. Le sacas la raíz, 0, o más o menos 0 si se pone estricto, y lo guardan en la hipotenusa. ¿Ok? Ah, ya, perfecto, perfecto. ¿Sí? Gracias. Oh, ya. Lo que dices tú es algo que vamos a ver probablemente en el caso de las funciones. Cuando tú, por ejemplo, almacenas en otras variables el resultado de otras operaciones que hiciste en otro momento. Eso también se puede hacer. Y lo vamos a ver en el momento que veamos funciones. Esas instrucciones que tú haces en otro lado se llaman funciones y lo vamos a ver con bastante detalle. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consulta hasta acá? Perfecto. Entonces, miren, veamos cómo opera una variable en este lenguaje de bloques. ¿Ya? Entonces tenemos las siguientes instrucciones, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que hace esto primero. ¿Ya? Entonces, lo que hace simplemente es que ahora nuestro cursor es una tortuguita roja. Entonces, esta tortuguita parte desde un punto y se va moviendo a la derecha para hacer esta línea. ¿Ok? Bien sencillo el programita. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es setear, cuando yo hablo de setear es asignar un valor. ¿Ya? Entonces, vamos a setear una variable que se va a llamar move. ¿Ok? ¿Y qué valor le vamos a dar a esta variable? El valor de 150. Entonces, fíjense que acá es bastante sencillo, simplemente tomas la pieza que setea, que asigna variables, le indicamos cuál es el nombre de la variable. De hecho, lo podíamos hacer en un principio, para que sea más claro. En el lado izquierdo, si se fijan, tienen varias posibilidades de obtener piezas. Entonces vamos a obtener una pieza para una variable, ¿cierto? Entonces vamos a sacar la que setea. Vamos a crear una variable, por supuesto. Vamos a crear la variable que se llama move2. Entonces o para escribir una que ya hemos usado, x. X. Y acá lo que vamos a hacer es setear, fíjense. Entonces, vamos a asignarle a la variable x un valor. ¿Qué valor? Un número, por ejemplo. Entonces, vamos a sacar la pieza de los números, la ponemos en el rompecabezas y le damos un valor, que es 20. ¿Se fijan? Así de sencillo. Entonces, lo que está haciendo es setear el valor de la variable x que creamos acá
en create variable, crear variable, y le asignamos un valor de 20. ¿Ok? Es lo que se hizo en este caso. Entonces, primero, estamos asignando una variable que está guardando un valor. Entonces, tenemos una cajita que se llama move, y dentro de la cajita hay una pelotita que dice 150, un valor. ¿Ok? Luego de eso, lo que estamos haciendo es llamar al cursor, ¿cierto? Estamos definiendo un cursor que ahora, en vez de ser un triángulo como en el ejemplo anterior, ahora es una tortuguita. Y lo ponemos debajo de la asignación de la variable para que sea parte del mismo programa. ¿Ok? Luego vamos a setear, es decir, vamos a asignar un color y lo vamos a asignar como rojo. Entonces tenemos por un lado la pieza de setear color, asignar color, y por otro lado la de los colores. Esta está acá. Entonces ustedes pueden sacar la pieza de color y simplemente la ponen ahí. Y luego vamos a hacer que la tortuguita se mueva. ¿Ya? Entonces vamos a tomar la pieza de movimiento. Veo que hay consultas en el chat. Termino esta idea y veo qué es lo que hay. ¿Ya? Tomamos la pieza de movimiento, la colocamos por supuesto para que sea parte del programa, y decimos que la tortuguita, ¿cierto?, se mueva hacia adelante. ¿Y cuánto queremos que nosotros que se mueva? Lo que esté dentro de la variable move. ¿Ya? Entonces, como move tiene un valor de 150, ¿cuánto va a avanzar la tortuga? 150. Entonces veamos. Si yo pongo un número menor, estamos diciéndole a la tortuga que se mueva menos, ¿cierto? Por ejemplo, si ahora pongo 50 en vez de 150, la línea debería ser más pequeña. Vamos a ver si es verdad. Perfecto, es más pequeña, porque ahora le estoy diciendo a la tortuga que avance 50. Si por el contrario, nosotros ahora ponemos un número mayor, como 2000, probablemente la tortuguita se vaya de la pantalla. Se arrancó. Entonces, voy a dejar esto acá y vamos a pasar a ver las preguntas de... Vamos a ver. ¿Es la misma de Python? Disculpa, ¿qué cosa es la misma de Python? Si me puedes... Python creo que fue el que hizo la pregunta. A ver. Todos estos comandos sirven para Python igual. La verdad que Trinket creo que está basado en Python, pero los comandos en cada lenguaje en particular pueden variar un poco de lo que vende acá en el diagrama de bloque, ¿ya? Pero de todas maneras hacer el paso no es muy difícil, ¿ya? De hecho, en Trinket tienes la posibilidad de escribir código Python para hacer cosas parecidas a esto, ¿ya? Entonces, les recomiendo que entren a la página, es bien didáctica, bien sencilla de entender. Salen varias cosas del lenguaje de bloque e incluso salen algunos ejemplos de Python para hacer cosas simpáticas como esta, ¿ya? Javier Martínez, hay que registrarse para tener la lista de comandos como aparecen ahí. Es necesario registrarte para que te aparezca esta pantalla, ¿ya? Entonces, por supuesto que esta pantalla incluye los comandos que aparecen ahí. Es que si es la misma librería, entonces sí se evita. Me parece que está contestando a la pregunta de arriba lo que acabo de decir. Yo me registré con el correo de la U. ¿Cómo puso el set color tú? Sencillo. Vamos acá a colores, creo que acá está. Vamos a ver. No. Déjenme acordarme cuál de todas estas cuestiones está el set color. No. Turtle debe ser. Este. Todos estos de acá son las operaciones que tú puedes hacer sobre el cursor que estábamos diciendo, sobre el lapicito, la tortuga en este caso en particular, etc. Entonces, para darle un color a la tortuga, ¿cierto? Tienes que sacar la operación relacionada con darle color, que está acá. Entonces tú la tomas, imaginemos que esto no está bien. ¿Okay? Entonces tú tomas el bloque, vamos a hacerlo de nuevo, tú tomas el bloque, lo llevas a la pantalla, lo pones debajo para que sea una instrucción más de tu programa, lo pones
debajo, lo unes con como en un puzzle, lo agregas ahí, y te fijas que ahí está la instrucción, set color to, y ahí, por supuesto, le tienes que asignar algún color. Por ejemplo, podríamos decir que fuera azul. Si yo simplemente corro esto, como borré la instrucción de que se mueva, a pesar de que la variable está seteada, la verdad que la tortuga no se va a mover. En este caso no se movió. Es una tortuga azul que no avanza. Espero haber contestado la pregunta con eso. Algo que no enseña es como usar Scratch, ¿no? Sí, Scratch es parecido a esto, ¿ya? Pero probablemente este es un poquito más sencillo incluso. Pero sí, Scratch también puede ser considerado una especie de lenguaje de bloque, ¿ya? Abajo dice, entonces setear es asignar una variable y el operador asignador es el que le da el valor a la variable establecida. Exactamente. Setear un valor, la palabra correcta probablemente, o sea, es que acá dice set, ¿cierto? Pero acá probablemente en el ramo nos vamos a referir como asignación de variable, ¿ya? Entonces, nos referimos de esa manera porque estamos tomando un valor o el resultado de una expresión y se la estamos asignando a una variable. En este lenguaje particular, la asignación de variables se hace a través de una operación que es set, que es la que aparece acá, ¿cierto? Bueno, no la ven en estos momentos porque tengo pantalla completa. Ahí sí. De hecho, no sé si veían lo que puse antes. Parece que lo estaba tapando. Bueno. La operación de asignación se hace a través de la operación set, en este lenguaje en particular. En Python, por ejemplo, la verdad que es más parecido a lo que vimos recién. Sería, por ejemplo, si tú quieres darle el valor de 3 a una variable x en Python, tú simplemente pones x es igual a 3. En este caso, este igual estaría haciendo la misma operación que está haciendo este set acá abajo. ¿Ok? Entonces, la forma en que tú tienes que leer esto es la siguiente. A la variable llamada x le voy a asignar lo que está a la derecha del operador de asignación. Lo que está a la derecha del operador de asignación puede ser un número, puede ser una suma de números, puede ser una expresión completa que incluya variables, etc. Entonces, ¿cómo lo asignas? Tienes que resolver lo que está a la derecha, y el resultado de lo que está a la derecha es lo que tienes que asignar. Entonces, si tú pones x es igual a 3, lo que está a la derecha es simplemente 3, por lo tanto, le asignas el 3 a la variable x. Si tú pones x es igual a x más 1, tienes que resolver lo que está a la derecha del operador de asignación, es decir, tomo la variable x que tiene un valor de 3, le sumo 1, 4, ese es el resultado de lo que está a la derecha, y ese resultado lo asigno de nuevo a la variable x. Por lo tanto, acá x es igual a 4, ¿ok? O tú puedes poner cosas como, si por ejemplo creamos otra variable que se llame y esta tenga valor 5, tú puedes poner x es igual a x más y. No hay ningún problema en hacer esto. De nuevo, esto se lee como a la variable x le asigno lo que esté a la derecha. Entonces tengo que resolver lo que está a la derecha. Sería x, que tiene en este punto un valor de 4, más y, que tiene un valor de 5. 4 más 5 es 9, ese es el resultado de la operación, por lo tanto, x toma el valor de 9 en este caso. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Perfecto. ¿Ya? Entonces, dejemos esto como está. Vamos a mover a la tortuga. Fíjense, en este caso, la operación move forward, ¿cierto? Es decir, que la tortuga se mueva hacia adelante, está definida con un número. Pero nosotros no queremos que se mueva por un número, queremos que se mueva respecto a una variable, que es la variable move, ¿cierto? Que definimos arriba. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este numerito que está puesto ahí, lo sacamos, lo borré ahí con suprimir, y lo que voy a hacer es, en vez de poner un número, voy a poner una de las variables que tenemos creadas. Por ejemplo, la variable move se coloca ahí. Por lo tanto, ahora la tortuga se va a mover hacia adelante
según lo que esté definido en la variable move, que en este caso es 150. Entonces, si volvemos a ejecutar esto. Perfecto. ¿Ok? Vamos a ver algún otro ejemplo. Entonces, las instrucciones del algoritmo pueden expresarse en estructuras. Entonces ahora vamos a hablar de las estructuras que pueden componer un algoritmo, ¿ya? Estas pueden ser secuenciales, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, lo que la mayoría de ustedes hicieron cuando hicimos el ejercicio de hacer el desayuno en lenguaje natural, ¿cierto? Que era paso 1, tomo un pan, paso 2, le pongo queso, paso 3, etc. Eso es secuencial. Hay un orden en las instrucciones. También puede ser condicional. ¿Qué quiere decir condicional? Lo que la misma palabra dice, que depende de condiciones. ¿Y de dónde vienen dadas esas condiciones? De las preguntas sí y no que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, si tengo queso, le pongo queso al pan. Si no tengo queso, busco si hay jamón. Si hay jamón, le pongo jamón al pan. Si no hay jamón, entonces hay condiciones que se tienen que cumplir para yo ejecutar la siguiente instrucción. Solamente si hay queso, le pongo queso al pan. ¿Ok? Si no hay queso, no puedo ejecutar esa instrucción porque no hay queso. ¿Ok? Las instrucciones repetitivas o cíclicas son aquellas que tienen algún patrón que se va repitiendo. Entonces habíamos visto, había hablado recién de un ejemplo que podía ser el caso de un ascensor. Un ascensor tiene el siguiente patrón. Tú puedes decir, por ejemplo, la primera instrucción, y acá voy a inventar valores, ¿ya? La primera instrucción podría ser que el semáforo parte en rojo y se queda en ese color 5 segundos, ¿ok? Luego de eso pasa al color verde, segunda instrucción, y se queda ahí 10 segundos, por ejemplo. Esa es la segunda instrucción. Tercera instrucción, cambia al color amarillo, por ejemplo, 1 segundo, ¿ok? Cuarta instrucción, vuelve al color rojo, ¿cierto? Y se va a quedar ahí 5 segundos. Después, quinta instrucción, vuelve al verde, 10 segundos. Sexta instrucción, vuelve al amarillo, 1 segundo. Y esas instrucciones se van a ir repitiendo en el tiempo, ¿ya? Entonces, si tú escribieras eso de manera secuencial, la verdad que se hace un poco complicado, ¿cierto? Porque no hay forma de saber hasta cuándo tienes que terminar de repetir. Y aunque lo supieras, la verdad que la cantidad de repeticiones va a ser muchísima, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes instrucciones repetitivas o cíclicas, la forma en que tú lo programas y lo planteas tanto en un algoritmo como en un código, se hace de manera más simplificada, más sencilla, ¿ya? Entonces, veamos algunos ejemplos de los tipos de estructuras que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, para la estructura secuencial, podemos ver algunos de los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en la tortuga, que estábamos viendo en Trinket, una estructura secuencial podría ser paso 1, moverte hacia adelante. Paso 2, giro, ¿cierto? Paso 3, avanzo otro poco. De esa manera yo estoy haciendo un ángulo, ¿cierto? Porque la tortuguita esta va a ir dibujando. Entonces, paso 1, avanzo. Paso 2, giro. Paso 3, vuelvo a avanzar y eso va a generar 2 rayas, ¿cierto? Que van a generar un ángulo y dependiendo de hacia qué posición yo lo mueva y lo gire, yo podría hacer figuras, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la prueba acá, de la estructura secuencial. En este caso, lo que tenemos es nuestra tortuga, de nuevo, seteada en color verde, y le vamos a decir, paso 1, muévete hacia adelante 100 unidades de posición, ¿ya? Siguiente paso, gira hacia la derecha, y acá va la cantidad de grados, el ángulo en el cual se tiene que mover, ¿ok? Siguiente paso, avanzo 100 de nuevo. Siguiente paso, giro a la derecha, 90 grados. Siguiente paso, avanzo 100 nuevamente. Siguiente paso, giro a la derecha. ¿Y cuánto giro? 90 grados. Siguiente paso, avanzo 100. Y siguiente paso, giro a la derecha, 90 grados. Pregunta del millón, ¿qué estamos dibujando? Cuadrado.
¡Un cuadrado! Se ha ganado el aplauso del profesor. Muchas gracias por la respuesta. Y vamos a ver si su compañero tiene razón. Profe, creo que el chat está para poder hablarle solo a usted. ¿En Podemos ver los serio? mensajes de los otros compañeros. Chuta, a ver. ¿Qué puedo hacer acá? A ver. Ah, tienes razón. Ya se puede avisar. Everyone publicly. ¿Pueden ahora, porfa? Sí, hola, hola, de nuevo. Ha salido medio complicado la clase de hoy. Ya, ahí los dejo conversando. A ver, ya. Entonces, ¿se entendió lo que hicimos acá? De manera secuencial dimos ciertas instrucciones. Paso 1, avanzo una cierta cantidad. Paso 2, giro. En este caso, al hacer avanzar y girar de esta manera, 90 grados, y avanzar siempre la misma cantidad, por supuesto, al ser la misma cantidad y estar girando 90 grados, eso te produce finalmente un cuadrado. ¿Ok? Entonces, vienen las preguntas, como por ejemplo, ¿qué modificaciones se les ocurre a ustedes acá que tendríamos que hacer para que dibujáramos, por ejemplo, un triángulo? ¿Alguien que levante la mano? Ya, una persona se me adelantó, levantaron la mano. Lower hand. Martín. Ahí tendríamos que cambiar el ángulo principalmente. ¿Y qué más? Tendríamos que sacar un lado. Perfecto. A ver, díctame tú, ¿qué tengo que hacer acá? Ya, Un triángulo equilátero, uno sencillo. ya de 45 sería el giro hacia la derecha. ¿Ya? ¿Seguro? ¿Seguro? La verdad que no sé. A ver, De 60. es de 60. De 60. Ahí hay que tener cuidado si estamos viendo cuál es el ángulo interior o el ángulo exterior. Ojo ahí, ¿ya? Vamos a probar primero con lo que están diciendo ustedes. ¿Ya? 60. Vamos a ponerle a todos 60. ¿Qué más tengo que hacer? Sacar la parte de abajo. ¿Qué parte? O sea, el ángulo, o sea, el lado extra que tiene. Ya, ¿cómo lo saco? Desde el move hacia abajo. ¿Estas dos? Sí. Vamos a ver. ¿Qué pasó ahí? Chan, chan, chan. Un 0. Fíjate, parte de acá la tortuga, avanza 100. Eran 120, ¿no? Exactamente, maravilloso. Vamos a poner, y acá algo, dije una adicional. Acá. 120, 120, 120. Ahora sí. Fíjense, lo que está haciendo la tortuga es, parte de acá, ¿cierto? Después avanza 100. Avanza 100. Después, como estamos en el ángulo exterior, ¿cierto? Tenemos que hacer que se mueva 120, ¿ya? Para que internamente produzca este ángulo de 60 grados, ¿ya? Entonces, la giro en 120 grados y avanza 100 de nuevo, porque estamos haciendo un triángulo equilátero. De acá, la giro nuevamente 120 grados, avanza 100 y va a llegar al mismo punto de hacer un triángulo equilátero. Muy bien. Acá hay una mano levantada. Fabián. Una consulta. Dime. Si nosotros podemos, en vez de repetir ¿cómo es esto? Lo de forward and right B, en vez de repetirlo 3 veces cada uno, en ese orden podemos poner un bloque de, por ejemplo, de loop que aparecen ahí al lado repitiendo 3 veces. Exactamente, exactamente. Entonces ese es el primer paso. Tú tienes que identificar cosas que tengan un patrón. Por ejemplo, acá vemos que hay un patrón en cuanto a las instrucciones. Un movimiento, un giro. Un movimiento, un giro. Un movimiento, un giro. Entonces ese patrón lo podemos representar a través de una estructura cíclica, que la vamos a ver. Así que efectivamente sí se puede. Y es súper bueno que te hayas dado cuenta que hay un patrón en las instrucciones que se puede pasar a algo cíclico. ¿Ok? Súper bien. Entonces vamos al siguiente ejemplo.
¿Ya? Antes de pasar a la estructura repetitiva, vamos a ver los bloques condicionales. Como dijimos antes, los bloques condicionales tienen que cumplir ciertas condiciones, y esas condiciones se van a ver representadas con estas preguntas de sí y no. ¿Ok? No estamos viendo. ¿Ya? Entonces, si ocurre esto, hago tal cosa. Si hay queso, le pongo queso al pan. Si no hay queso, no le pongo queso al pan. ¿Ya? Entonces, hay varias combinaciones de estos tipos de preguntas. Por ejemplo, puedes poner un sí, puedes poner si ocurre tal cosa, hacer algo. Si no, que ocurra tal cosa. Por ejemplo, tú puedes decir, si hay queso, ponerle queso al pan. Si no hay queso, ponerle jamón al pan. ¿Te fijas? Entonces ahí tienes otra estructura condicional. Si se cumple la condición, hago esto. Si no se cumple la condición, hago esto otro. ¿Ya? O también puedes hacer combinaciones de ambas estructuras, ¿cierto? Tú puedes decir, si hay queso, poner queso. Si no hay queso, pero hay jamón, poner jamón. Si no hay jamón, pero hay mermelada, poner mermelada. Y si no hay nada, no hacer nada. ¿Te fijas? Que es el último tipo. ¿Ya? Tú tienes una pregunta inicial. Si se cumple la condición, hago tal cosa. Si no, pero se puede cumplir esta, hago esa instrucción. Y si finalmente no se cumple ninguna de las condiciones que nosotros planteamos, hacer otra cosa. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Con Trinket nuevamente. Entonces, ¿qué le vamos a hacer que haga esta pobre tortuguita ahora? ¿Ya? Entonces, nuevamente definimos la tortuga, le damos un color, ¿cierto? Rojo. Vamos a definir una variable llamada move con un valor de 200, ¿ya? Entonces, la pregunta es la siguiente. Esta es la estructura condicional y así se ve en Trinket, ¿ok? Si, la palabra if significa sí en inglés, ¿ya? Si de sí ocurre tal cosa, etc. ¿Ya? Si la variable move es par, ¿ya? Me muevo lo que diga la variable move, ¿ya? Si no, no hago nada. Entonces veamos qué ocurre acá. Como 200 es par, se ejecutó la instrucción move tanto, ¿cierto? O sea, move forward y la cantidad que sale en move, que es 200. ¿Qué pasaría si yo pongo acá, por ejemplo, 199? 199 es un número impar. Por lo tanto, esta condición del if que aparece ahí no se va a cumplir. ¿Ok? Por lo tanto, no se va a ejecutar esta instrucción que está dentro. ¿Ok? Entonces vamos a ver si esto se cumple. Efectivamente, la tortuga no se mueve. ¿Ok? ¿Dudas de esto? ¿Vamos bien? Profe, no entendí. Cuéntame, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿qué hizo con la tortuguita? Que no entendí Ah, ya, las ya. instrucciones que le Ya, dio. hagámoslo en un principio de no hay ningún problema. Las veces que sea necesario hacer esto, ¿ya? A ver, vamos a tratar de borrar esto, quiero tratar de ponerlo yo. Vamos a borrar todo. Ya, perfecto. Acá está ya. Entonces, bueno, estas preguntas condicionales de sí y no, que aparecen como if, if else, etc., se utilizan a través de esta pieza de rompecabezas, ¿cierto? Entonces, antes de poner la pieza, lo que aparece ahora en la pantalla es lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Definimos la tortuga, ¿ya? Acá simplemente podemos cambiarle a la forma que ustedes quieran al cursor que va a dibujar, ¿cierto? Le damos un color, por ejemplo en este caso le dimos color rojo, y creamos una variable que se llama move con algún valor, ¿ya? Que eso, si recordamos como lo hicimos antes, sería, vamos a crear una variable nueva, ¿ya? X, la variable llamada X, entonces vamos a asignarle un valor a la variable X, ¿y qué valor le vamos a asignar? Démosle un número acá. 100, por ejemplo. Y ahora viene la pregunta condicional. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí están las otras opciones de las que hablábamos antes. Pero las vamos a ver en un segundito.
Entonces simplemente vamos a preguntar, si se cumple la condición, hago algo. Si no se cumple, por supuesto, no voy a hacer nada. Entonces, acá, a la derecha de esta pieza de rompecabezas, tengo que poner cuál es la condición que yo quiero que se cumpla. Entonces, miren, si acá en Logic debería estar... ay, se me olvidó dónde está el... oh, se me olvidó. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner otra condición. Vamos a buscar. Entonces, miren, vamos a poner esta condición. Si la variable x es igual a un número, vamos a poner acá, a 50, entonces la tortuguita se va a mover hacia adelante. ¿Cuánto se va a mover? Lo que esté almacenado en nuestra variable x. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, a la variable x le asignamos un valor de 100. Por lo tanto, en este caso, no debería avanzar, porque esta condición que acabamos de poner no se cumple. ¿Ok? Vamos a ver si esto es verdad. Le puse run y la tortuguita no se quiere mover. Entonces vamos a cambiar la condición. Si la variable x es igual a 100, vamos a hacer, do significa ser en inglés, vamos a hacer lo siguiente, moverse hacia adelante según lo que esté almacenado en la variable x. ¿Okay? Vamos a ver si ahora se cumple. Perfecto. ¿Quedó más claro ahí? Sí, profe, está clarísimo. Maravilloso. Entonces, ahora, las preguntas condicionales que tú puedes hacer, la cantidad de instrucciones que se pueden dar puede no necesariamente ser una sola, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos hacer más cosas. Por ejemplo, vamos a decirle que se mueva hacia atrás 20, por ejemplo. Entonces, miren, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Si la variable x es igual a 100, primero, paso 1, me muevo hacia adelante según lo que esté almacenado en la variable x, es decir, se va a mover 100. Y luego me voy a mover hacia atrás 20. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Lo que debería hacer esto, si se cumple la condición, voy a hacer todas las instrucciones que estén dentro de la pieza de rompecabezas, en este caso, dentro de la condición. ¿Ya? Es decir, debería avanzar 100 y retroceder 20. Vamos a ver. Y es lo que acaba de hacer. Perfecto. Vi una mano levantada recién. Un segundo. Martín. Profe, una consulta. Cuéntame. Por ejemplo, ¿se puede hacer que si es que el número es par, avance lo que dice X, pero si es impar, que avance el triple? Claro que sí. Claro que sí. Deja acordarme de los bloques que hacían estas cuestiones, como son tantos, se me pierden de repente. Mira, acá está el de is even. ¿Ya? Tú puedes, por ejemplo, con este creo que tú puedes hacer las instrucciones. Mira, con este de acá. Te fijas que tiene toda la forma de un rompecabezas esta cuestión. Entonces este hace instrucciones y acá tiene la primera entrada y acá la segunda entrada. Entonces tú, por ejemplo, podrías hacer algo así. Vamos a hacer el ejemplo que hiciste tú. Vamos a cambiar esta por un if-else, es decir, una estructura un momento. Ahí está. If, else. Ahí está. Perfecto. Ya. Entonces, mira, tenemos ahora una estructura de este estilo. If, else. Es decir, si pasa esto,
hago tal cosa. Si no, ahora voy a hacer otra cosa. Entonces, mira, si X, y ahora vamos a cambiarla por el tema de par impar para que quede como estaba antes. Sí, el único problema con el lenguaje de bloques es que tienes que buscar los bloques. No es como en los lenguajes de programación que realmente simplemente tienes que tipear. Entonces, cuando estás acostumbrado a tipear, es más sencillo. Entonces, se me olvidó perder. Acá era. Entonces, vamos a poner si la variable X, la ponemos ahí en la entrada, es par, me muevo hacia adelante según lo dado por X. Si no, y aquí debía haberle puesto else nomás. Ahí la embarré. Else. Ahí sí tenemos esa misma estructura. ¿Ya? Si no, else significa si no. Si no, lo que voy a hacer es moverme hacia adelante, ¿cuánto? El resultado de esta operación, el resultado de sumar, no, era multiplicar, ¿cierto? Era el triple. Multiplicar el número 3 con la variable X. ¿Ok? Entonces, miren, si nosotros tenemos el valor de 100, se va a cumplir la condición de acá, porque X es par. Por lo tanto, debería solo moverse hacia adelante, ¿cuánto? 100, lo dado por la variable X. Entonces, vamos a probarlo. Ya más o menos se deben acordar cuánto era un movimiento de 100 según lo que habíamos visto antes. Si no se cumple esta condición, va a hacer esto, va a moverse hacia adelante, ¿cuánto? 3 por X. Como X vale 100 en este caso, bueno, tendríamos que cambiar el valor para que entre esa condición. Vamos a poner, por ejemplo, que sea impar. Uno sencillo, 11. Ya, entonces acá lo que va a hacer es impar. Entonces va a entrar acá al else y va a ejecutar la instrucción del else, del si no ocurre esto. Entonces va a moverse hacia adelante 3 por X. Como X vale 11 en este caso, va a moverse 3 por 11, es decir, 33. Vamos a ver. Y ahí, créanme que se movió 33. De hecho, podríamos probarlo poniendo acá un 1 para que vean cuánto es el movimiento de 11. ¿Ya? Eso es 11. Y ahora podríamos poner 10 para que esto sea 110. 110. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Cómo vamos hasta ahora? Creo que bien. Maravilloso. Continuamos con la siguiente. Entonces, ahora, bueno, acá hay otro ejemplo de lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Bien, por ejemplo, acá está el ejemplo de un if y un else, que es lo que acabamos de ver, por lo tanto, no me voy a detener mucho. Acá lo que dice es, seteamos la variable movimiento en 201, si 201 es par, me muevo hacia adelante 201. Si no, me muevo hacia atrás 201. Entonces, 201 es impar, por lo tanto, no debería ejecutarse esta instrucción y debería ejecutarse esta de acá. Vamos a ver. Perfecto. Ahí se movió hacia atrás 201. Si ahora esto lo cambiamos por 200, se va a cumplir la primera condición porque es par y debería moverse hacia adelante. ¿Ok? Perfecto. Y acá tenemos el tercer bloque que es exactamente lo mismo, ¿ya? Es decir, si en este caso, miren lo que estamos haciendo acá. Estamos seteando la variable movimiento, move, a un, y esto es complicado de leer, pero la verdad que es bien sencillo. Lo que está haciendo es sacar un número al azar, random significa al azar, de tipo entero, ¿ya? Es decir, un número entero, entre 1 y 200. Es decir, movimiento, move, está tomando un número al azar entre 1 y 200. Y ahora pregunto,
y por supuesto, seteo la variable movimiento con ese número al azar. Entonces, pues, es como que yo meto la mano a una bolsa imaginaria con muchos papelitos con números entre el 1 y el 200, saco mi número y dependiendo del número que saqué, es cuál es el valor que le voy a asignar a la variable move, ¿ok? Y luego pregunto, si move es menor o igual que 75, me muevo hacia adelante lo que diga move. Si no, aplico otra condición. Si la variable move es mayor que 125, ahora me voy a mover hacia atrás lo que esté dado por la variable move. Ahora, si no se cumple ninguna de las dos condiciones, else, me muevo hacia adelante según lo dado por la variable move, giro a la derecha 90 grados y avanzo hacia atrás, o me muevo hacia atrás, sería más correcto, según lo dado por move. Entonces vamos a ir probando qué es lo que está haciendo. Entonces, en este caso, ¿cuál de las condiciones se cumplió? Ninguna. Entró a esta parte porque lo que hizo fue moverse hacia adelante, girar 90 grados. De hecho, creo que acá hay una función para mostrar por pantalla, quiero pensar. Text debe estar por acá. Print, esta, maravilloso. Entonces, acá, vamos a agregarlo por acá. Print de la variable move. Lo que hace print es imprimir por pantalla. Cuando hablamos de imprimir por pantalla es mostrar algo por la pantalla. Entonces, quiero mostrar por pantalla lo que esté el contenido de esta variable move, ¿ya? Entonces, si por ejemplo move tiene un valor de 5, debería mostrarme un 5. ¿Ven? Entonces, en este caso, el número al azar que se escogió entre 1 y 200 fue 69. Entonces preguntemos, ¿es move menor que 75? Sí. Por lo tanto, me muevo hacia adelante 69. ¿Qué fue lo que justamente se produjo acá? Vamos a correr de nuevo esto. Ahora fíjense, el número al azar que salió fue el 192. Entonces, ¿es 192 menor que 75? No. Por lo tanto, voy a la siguiente condición. ¿Es 192 mayor que 125? Sí. Por lo tanto, tengo que ejecutar lo que esté dentro de esta condición, que es, me muevo hacia atrás según lo que esté dado en la variable move. Es decir, me muevo hacia atrás 192, que fue lo que se produjo acá. Vamos a ver otra vez. 169, mismo caso. Voy a entrar en esta condición porque 169 es mayor que 125. Vamos a tratar de que salga una que tenga que girar. Ahora justo no me sale ninguno. Ahí está. Entonces fíjense, ahora salió al azar, forzándolo un poco, salió 104, ¿ok? Entonces, ¿es 104 menor que 75? No, por lo tanto no ejecuto nada de lo que esté dentro de esta condición. Voy a la siguiente. ¿Es 104 mayor que 125? No, por lo tanto tampoco ejecuto ninguna de las instrucciones que esté para esta condición. Voy a la siguiente. Si no se cumplió ninguna de las condiciones, entro acá y ejecuto lo que está acá, que es avanzo hacia adelante 104, giro a la derecha 90 grados y avanzo hacia atrás, o sea, retrocedo, me muevo hacia atrás 104. ¿Ok? Que es lo que está haciendo justamente acá. ¿Ok? Perfecto. Y ahora continuamos con la estructura cíclica. Entonces ya habíamos visto que lo que tiene esto es que tú identificas un patrón, algo que se repite, como bien dice esto, y lo puedes plantear a través de un bloque en Trinket que se llama loop, que es lo que había dicho su compañero. ¿Ya? Entonces, en vez de estar escribiendo de forma repetida qué es lo que debería ocurrir, simplemente indicas con un bloque loop cuántas veces debería repetirse ese patrón que tú identificaste. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas, una a través de repeat, que es repetir, y la otra es
el for each, es decir, para cada. Entonces, un ejemplo de esto sería, si tú, por ejemplo, quieres escribir la típica cosa que sale en Los Simpsons, que Bart, al principio de Los Simpsons, escribe muchas veces en el pizarrón una palabra, ¿cierto? En la introducción. Entonces, la instrucción ahí sería repetir, qué sé yo, 500 veces, no debo portarme mal en la pizarra. Entonces, en vez de escribir, no debo portarme mal, no debo portarme mal, no debo portarme mal, tú en código lo que pones es escribir 100 veces o 500 veces, no debo portarme mal. Y eso es lo que repites, ¿ya? Ahora, para el caso del for each, un ejemplo para este caso podría ser, por ejemplo, si tú tuvieras que escribir en un documento cada uno de los alumnos de una lista. Entonces, imagínate que tú tuvieras la lista de alumnos que están en este paralelo, ¿ya? Y tú tuvieras que escribir el root de cada uno de ellos. Entonces, lo que tendrías que hacer es, alumno 1, ¿cuál es su root? Lo escribo. Alumno 2, ¿cuál es su root? Perdón, lo escribo. Alumno 3, ¿cuál es su root? Lo escribo, etc. ¿Ya? Entonces, una forma simplificada de escribir eso mismo a nivel de código, es decir, por cada uno de los alumnos de la lista, o para cada uno de los alumnos de la lista, leo el root y lo escribo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre las dos estructuras cíclicas. Una es definir explícitamente cuántas veces tú quieres repetir una acción, y la otra es fijarte en un conjunto de cosas y hacer algo sobre ese conjunto de cosas. En este caso, el conjunto de cosas era la lista de alumnos. Entonces, por cada uno de los alumnos, yo hago algo. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se hace esto en un bloque de Trinket. ¿Ok? Entonces, vamos primero por el repeat. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Nuevamente creamos una tortuga, le damos un color azulito ahora. Creamos una variable que se llama move, que le damos un valor de 100. Y ahora vamos a repetir 5 veces, muévete hacia adelante, según lo que estaba por la variable move, gira a la izquierda 72 grados. Entonces, la primera vez me muevo hacia adelante, 100, giro 72 grados a la izquierda. Después avanzo 100, giro 72 grados a la izquierda, etc. Pregunta, ¿qué es lo que está haciendo esto? ¿Qué estamos dibujando? Nadie. Pentágono. Ahí está el Clarice. Perfecto. Oye, recién me fijé en el chat. ¿Hay alguna pregunta que se me dio? Parece que no me aparecían las notificaciones recién en el chat. Perdón. Ya, sí, voy a parar un segundito. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Porque la verdad que no recibía las notificaciones del chat, así que disculpen si alguien tenía pregunta y no la vi. ¿Dónde está ese del if do? ¿El que estaba antes? ¿Ese? ¿En la otra? ¿Esto de acá? Ah, ¿dónde está? Perdón, ya te entendí la pregunta. Perfecto. Ese está en logic, porque son preguntas lógicas. ¿Ya? Entonces está acá, en el logic. Tú pinchas ahí y vas a tener acceso al bloque if do. Entonces, volvamos acá. Profe, ¿cómo era for each, que para cada conjunto de cosas, qué pasaba? Más específicamente sería para cada elemento del conjunto de cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo que vimos recién, que era la lista de alumnos, el conjunto de cosas es la lista. Y para cada uno de los estudiantes de esa lista, haces algo, que en este caso era leer el root y escribirlo en un papel, por dar un ejemplo. ¿Ya? Entonces, el conjunto de cosas es la lista de estudiantes, y tú haces algo para cada uno de los elementos de esa lista. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces, ahora que me acabo de dar cuenta que me perdí el chat, chicos, ¿está todo claro? ¿Todo bien? Perfecto. Y lo dijeron súper bien. Pentágono es exactamente lo que dibujaba. Genial, gracias, chicos.
Entonces veamos si estamos en lo correcto. Vamos a ver si buscamos un pentágono. ¿El repeat? Bien por ustedes, chicos. Muy bien. Profe, Vamos ¿cómo- súper bien. ¿Perdón? ¿Cómo era el repeat? El repeat simplemente te dice, repite una instrucción una cierta cantidad de veces. En este caso estamos diciendo, repite 5 veces. Literalmente es lo que dice ahí en inglés. Ay. Repeat 5 times. Repite 5 veces. ¿Qué es lo que repito 5 veces? Bueno, lo que está dentro del repeat, que en este caso es avanzo 100 y giro a la izquierda 72 grados. ¿Ok? Gracias. No, gracias a ti. Perfecto. Y de hecho acá pueden hacer, por ejemplo, podríamos hacer que esto sea... Profe, Sí, dime. pero no podría ser que para cada, por ejemplo, para cada número par de un conjunto de datos y así sería como una agrupación dentro del conjunto o no, o Sí, tiene que ser ningún solamente para no, no hay ningún problema, ningún problema. Pero ya vamos a ver el bloque for each. Entonces, cuando veamos el bloque for each, podemos ver algunos ejemplos, incluso a lo mejor podemos aplicar tu caso. ¿Ya? Pero no hay ningún problema. ¿Ya? Ok, hasta acá estamos bien entonces. Pregunta, ¿qué tenemos que modificar acá para pintar, por ejemplo, un cuadrado? Levanten la mano, por favor. Acá. Martín. Ahí habría que modificar el número de repeticiones. Díctame. 4. 4. ¿Qué más modifico? Y el giro. En El 90. giro. Vamos a ver. Excelente. Muchas gracias, Martín. ¿Ven? Entonces, de esta manera, modificando de manera apropiada las repeticiones, podemos hacer lo mismo que habíamos hecho antes con varias líneas de código más, ¿cierto? Con varios bloques más. Esto está mucho más compacto, más sencillo de entender también. ¿Ok? Vamos a ver ahora el bloque for each. ¿Me siguen sin llegar las notificaciones, cierto? Profe, ¿puede? Sí, no me llegan las notificaciones, voy a tener que estar revisando. Profe, ¿puede mostrar un ejemplo de for each? Por supuesto, para allá vamos. Y el ángulo, perfecto, ahí, respondiendo a lo que estaba preguntando. Entonces vamos a ver el ejemplo del for each. ¿Okay? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable, ¿ya? Que ahora va a ser, esta variable va a ser de tipo lista. ¿Ok? Entonces, esto si no me equivoco, está acá, ¿ven? Aquí está la variable lista. Y la creación de listas está acá. ¿Ok? Una lista es efectivamente un conjunto de cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes, ¿cierto? En la lista de estudiantes, podemos crear una variable que sea de tipo lista, que almacene cada elemento, que en este caso cada elemento es un estudiante. En este caso en particular tenemos una variable que se llama lista, ¿y qué valor le vamos a dar a la lista? Como es una lista de cosas, tenemos que darle los valores de cada elemento. No como lo hacíamos antes, que dábamos solamente un valor, sino que cada uno de los elementos. Entonces, fíjense. Vamos a crear una lista, que en este caso tiene 5 elementos, creo. Sí, 5 elementos. El primero 100, el segundo 80, el tercero 60, el cuarto 40, perdón, y el quinto 20. Entonces, esta lista que estamos creando se la vamos a asignar a la variable lista. ¿Ok? Ahora, en la siguiente línea, en la siguiente instrucción, decimos, por cada ítem, vamos a explicar al tiro qué significa esa I. Por cada ítem en la lista llamada lista, hago lo que está acá adentro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este I acá adentro? Bueno, como estamos preguntando por cada elemento de la lista, ¿cómo sabemos, cómo obtenemos la información de ese elemento? Fácil. Cuando tú estás en la lista, ¿ya? Por ejemplo, en la lista de estudiantes, tú tomas al primer estudiante y es como que lo tomaras y lo pusieras en una de tus cajitas, ¿ya? Entonces como que creas una variable
para la iteración, que en este caso se llama i. Tú creas esta variable i y guardas la información del primer estudiante, ¿ya? Haces las cosas que tienes que hacer con ese estudiante, que en este caso es escribir el root, y en la segunda iteración, en la segunda repetición, liberas el contenido de esta caja, que es i, ¿cierto? Y tomas al segundo estudiante, lo metes en la caja, haces las instrucciones, que en este caso es escribir el root. En la tercera iteración, tomas el tercer estudiante, lo guardas en la caja, haces lo que tienes que hacer, etc. Entonces, esta variable, esto de acá es una variable, que es i, va a guardar el contenido de cada uno de los elementos de la lista. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Por cada elemento de la lista, lo guardo en i. ¿Ok? Entonces, en la primera repetición, i va a valer 100. En la segunda repetición, i va a valer 80. En la tercera, i va a valer 60. Y así. Entonces, por cada ítem, seteo el color de la tortuga, ¿cierto? A un color al azar. El begin fill indica que voy a empezar a hacer un dibujo con fondo, digamos, que va a tener un color de fondo. Y hago un círculo, eso es lo que voy a dibujar, un círculo de radio i. Es decir, el primer círculo va a tener un radio 100, el segundo va a tener un radio 80, el tercero un radio 60, el cuarto 40 y el quinto 20. Y todos van a ser círculos, ¿cómo se llama? Con un color de fondo sólido, que quieren llamarlo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si esto es lo que ocurre. Primer círculo, segundo círculo, tercer círculo, cuarto y quinto. ¿Sí? Entonces, para cada uno de los elementos de esta lista, se almacena el valor de cada elemento en esta variable. ¿Ya? Por eso que dice, por cada ítem i en la lista llamada lista. ¿Ya? Entonces, i en la primera iteración vale 100, y es por eso que crea este círculo grande en la primera instrucción. En la segunda iteración vale 80, y por eso crea este otro círculo. En la tercera vale 60, crea este círculo. En la cuarta vale 40, crea este más chiquitito. Y en la última vale 20, por eso crea este círculo. Y para cada uno de esas instrucciones, coge un color al azar, ¿cierto? Y dibuja el círculo y lo llena. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, corriéramos esto de nuevo, van a aparecer los mismos círculos, pero con colores distintos. Entonces, ¿ve? Azul. Este es como café, plomo, no sé, rojo, otro café y un celeste. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Y no. ¿Y es iteración? No. Se te fue la señal. ¿Y es iteración? No. Y es una variable interna. De hecho, debería estar dentro de las variables acá, si no me equivoco. Exacto, ¿ves? Hay una variable que fue creada que se llama i. Tú podías crear, qué sé yo, la variable cada elemento lista. No sé, estoy inventando un nombre cualquiera. ¿Ya? Entonces, cada elemento lista es la variable que voy a utilizar acá. Y es lo mismo. Entonces, por cada elemento lista, entonces, cada uno de estos valores se va a almacenar en esta variable. Entonces ahora lo que debería definir el círculo debería ser la variable cada elemento lista. ¿Sí? Y esto funciona de la misma manera. Ahora, normalmente, cuando tú haces iteraciones de este estilo, normalmente la variable que se encarga de obtener los valores de cada elemento, por lo general le pones i, j, cosas por el estilo. Es bastante común que se haga eso. Había otra pregunta, un segundo. Lo voy a repetir en un segundito, así que aguanten un segundito de terminar con las preguntas. Begin fill es como comenzar el proceso. Fill es rellenar. Entonces, begin fill y end fill son las instrucciones que dan comienzo y término al proceso de llenado, de pintado de los círculos. Entonces, si tú no le pusieras eso, si simplemente pusieras así. Vamos a borrar este de acá. Así. Lo único que haría esto sería dibujar el círculo, pero sin un pintado. ¿Ya?
como aparece ahí. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo begin fill y end fill es que todo lo que esté entre medio, todo lo que dibuje yo entre medio, lo pinto del mismo color. ¿Ok? ¿Qué es una iteración? Preguntan por acá. Una iteración es otra forma de referirse a las repeticiones. Cuando yo digo iteración, es iterar, repetir. ¿Ya? Ya, gracias por la pregunta. Vamos a repetir entonces por su compañero que se le fue la señal un segundito. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, rápidamente, crear una tortuga, creamos una lista y se lo asignamos a una variable que le pusimos por nombre lista. Podemos crear otra variable si no quieren que le enrede el nombre. P, qué sé yo. Entonces, en vez de lista, ahora va a ser P. ¿Ok? Y acá, por supuesto, tenemos que poner P. Entonces, creamos la lista y asignamos esta lista a la variable P. Y luego vamos a hacer la repetición. Por cada ítem, voy a volver a poner I para que se vea más chiquitito. Por cada elemento, por cada ítem I que esté dentro de la lista P, es decir, en la primera repetición I vale 100, en la segunda I vale 80, en la tercera I vale 60, etc. Asigno el color de la tortuga a un color al azar, y luego dibujo un círculo de radio I. Como I va almacenando en cada repetición los valores dentro de la lista, la primera repetición va a dibujar un círculo de radio 100, la segunda va a dibujar un círculo de radio 80, la tercera un círculo de radio 60, y así con cada uno de los elementos. Si corremos esto, es lo que está dibujando acá. ¿Ok? Perfecto. Espero que haya quedado claro ahí. Sí, no te preocupes, gracias por la pregunta. Entonces, yo sé que no todos tienen acceso a computador, me imagino que algunos están desde su celular. A los que no, los que están desde el celular pueden intentar hacer esta misma cosa utilizando diagramas de flujo, pueden utilizar a lo mejor lenguaje natural. Los que tengan acceso al computador pueden utilizarlo ahora. La idea es la siguiente. Entren a Trinket, si no han creado una cuenta, créenla y traten de cumplir el ejercicio de acá, que es dibujar n figuras geométricas ubicadas en posiciones aleatorias. ¿Ya? Entonces, estamos casi justo en la hora. ¿Les molesta mucho, chicos, si nos tomamos 5 minutitos más por el tema de que se cayó la conexión? Por último, los que se tengan que ir, se salen nomás, ¿ya? 5 minutitos para que hagan los ejercicios y lo podamos revisar juntos, ¿ya? Si alguien de todas maneras se tiene que ir, puede hacerlo, no hay problema, ¿ya? Entonces les doy 5 minutitos y les muestro muy rápidamente la solución, ¿ya? Son las 5:10 hasta las 5:15. En el intertanto me pueden hacer preguntas, no hay problema. ¿Puedo hacer un gato? Sí, por supuesto. Podría dibujar un gato. ¿En qué página salen los ejercicios? Ah, miren, está en la página de aula, pero de todas maneras lo puedo dejar acá para que lo vean ustedes. Solo déjenme poner esto más abajo. Todavía está compartiendo, ¿cierto? Sí. Es que ya lo estaba haciendo y no quería empezar de nuevo por la tarea. ¿A qué te refieres? Disculpa, Sebastián. Ah, no, bueno. Primero, por supuesto, trata de hacer el ejercicio primero. No es un ejercicio con notas, es para que ustedes apliquen lo que estamos viendo ahora, en todo caso. Pero 5 minutitos, por lo tanto, por lo menos traten de plantear algunas de las cosas que hemos visto, no importa que no hagan el ejercicio completo, ¿ya? 5:15 y me doy 2-3 minutitos más para explicarles la solución y con eso estamos. Profe, ¿cuál era el de las coordenadas? Set algo. A ver, déjenme utilizar alguno de los anteriores. En Turtle salen todas las cosas que indican el movimiento de la tortuga o del elemento que quieran poner. Es GoTo. Entonces, GoTo funciona de la siguiente manera. La primera posición es el eje X y la segunda es el eje Y. El origen
está acá, si no me equivoco, en esta posición, acá en la esquina, arriba y cruzado a la izquierda. Entonces, si tú quieres poner, por ejemplo, la tortuga por acá abajo, tú tienes que bajar en el eje Y. No, ¿cuál era el X? Ahí hay un tema. Vamos a probar el tiro. Denme un segundo. Vamos a probarlo inmediatamente. Parece que, si esto es como una imagen, parece que la X es al revés de lo que ustedes entienden. Son como las filas. Entonces, hacia abajo. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente para ver si lo pueden. Shape. Entonces, esto acá sería X. Voy a poner menos 50, a ver qué hace esto. Vamos a levantar el lápiz para que no dibuje. Ahí. No, entonces el X es simplemente el eje X. Menos 50 lo mueve hacia la izquierda y 50 lo movería a la derecha. Si pones menos 50 para acá, se debería mover hacia abajo, espero. Sí, perfecto. Entonces sí, es el eje de coordenadas tal cual. Y me parece que la posición del centro está al medio, ¿ya? Así que olviden lo que dije recién. El origen está al medio, por lo tanto, eje X y eje Y, tal cual como ustedes lo manejan normalmente. ¿Ya? Vi una mano levantada, un segundito. ¿Me dejan? Sí, cuéntame. Profe, ¿qué hay que hacer después de registrarse la cuenta? Porque aparecen hacer clic para la tortuga en el espacio, un pájaro en una Tienes que jaula. crear, no me acuerdo de memoria cómo es la página. Vamos a entrar acá para hacerlos todos juntos. En Trinket, si no me equivoco, debería aparecer no sé, un new diagram o algo así. O nuevo, no sé si aparece en español. Desafortunadamente la conexión de internet no me acompaña en estos momentos. Ahí está. Entonces, loading, y ustedes pueden crear acá, new trinket. Entonces acá pueden escoger lo que quieren hacer. Por supuesto, en este caso, como son diagramas de bloque, tienen que poner blocks. Y les va a abrir esta pantalla que es parecida a la que estábamos viendo recién. Ya, gracias. ¿Ya? Ok. Voy a poner de nuevo el ejercicio. Ahí, adelante. Vamos a ver si hay más consultas. No me sale como... ¡Ánimo! Hay que practicar, hay que practicar. Alguien levanta la mano. Cristóbal. Profe, ¿cómo ponía, por ejemplo, para no crear una lista con 100 números, poner desde el 1 al 100? ¿Ya? ¿Cómo hacía esa función? En Trinket, vamos a ver. Tendrías que crear una lista utilizando esto. Crear una lista con 100 a ver, ítem. Creo que esta, a ver. Vamos a ver las dos que hay acá. Repetidamente esto de ítem. Claro, si no me equivoco debería ser esto. Entonces debería ser con el número. Estoy acá inventando nomás. Esto lo único que hace es que ha quedado una lista con números repetidos, ¿ya? Pero se puede hacer otras cosas más interesantes. Entonces, este método de acá, esta operación, lo que hace es crear, como dice tal cual ahí, crea una lista con el ítem que aparece acá, repetida, qué sé yo, pongamos otro número. Cinco veces. Entonces, ¿ves? Lo que está haciendo es crear una lista y eso, por supuesto, lo puedes setear alguna variable. Por ejemplo, creamos la variable lista,
set lista to. Entonces, esto de acá va a hacer que la variable lista se le asigne esta lista que tendría 5 elementos. Esto sería equivalente a tu poner esto. 0, se puede copiar y pegar, sí. 2, 3. Sí, pero es que delante había hecho usted un ejemplo en el que había puesto, por ejemplo, o sea, del 1 al 100, y que tomara los números hasta el 75, pero había creado la Claro. lista, pues, del 1 al 100. En uno de los ejemplos anteriores, a ver, déjame ver, ¿a qué te refieres? Del 1 al 100. Es que eran elementos hechos Del 1 a al mano. 200, perdón. Del 1 al 200, a ver, ¿te acuerdas cuál era? El que era mayor a 75, ese. Este, que se ve raro. Ah, pero esto no es una lista. Esto lo que estoy haciendo es, cada vez que yo ejecuto el programa, escojo un número, un solo número, entre el 1 y el 200. Ya, pero no, esto no es una lista. Es solo un número, pero lo escojo al azar. Y ese número se lo asigno a la variable move. ¿Ya? Okay. ¿Ya? Entonces la forma de hacer una lista sería como te dije, va a ser una lista repetida. Sería... lo que estaba acá. Entonces, bueno, acá tienes que ir agregando los ítems, ¿cierto? Entonces, si quieres 5 ítems, como lo puse acá arriba, repetido 5 veces, tienes que poner 5 ítems. Entonces, el efecto que produce esta lista de acá, que creamos acá, es exactamente el mismo que produce esta lista de acá arriba. ¿Ya? Pero por supuesto esto de acá es mucho más corto. Si tú quieres poner 500 acá, esto lo quedas en una línea, mientras que acá tendrías que poner 500 elementos uno a uno. Ok, Ya. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Ya, entonces chicos, vamos a pasar a explicar muy rápidamente cuál es la solución. Lamentablemente no nos alcanza el tiempo para ver sus soluciones, así que disculpas por ello. Rápidamente, lo que estamos haciendo acá es crear una tortuga, setear una variable que vamos a llamar cant, de cantidad, con un número. Esta operación que está haciendo acá es, por la pantalla le estamos solicitando al usuario un número con un mensaje. ¿Cuántas figuras? Entonces le va a aparecer al usuario un mensaje que dice cuántas figuras, y lo que nosotros escribamos, si por ejemplo ponemos un 100, ese 100 se va a ir como un número a la variable cantidad. Y luego repetimos según lo que hayamos almacenado en la variable cant. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo escribimos un 100, cantidad va a valer 100, por lo tanto esto se va a repetir 100 veces. ¿Qué es lo que vamos a repetir 100 veces? Bueno, todo lo que está dentro del bloque de repetición. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Primero, levantamos el lápiz, seteamos un color al azar, seteamos dos variables, x e y, y a cada una de ellas le damos un número al azar, entre menos 150 y 150, ¿ya? Movemos la tortuga a esa posición al azar que nosotros escogimos, bajamos el lápiz, y luego movemos la tortuga, o sea, seteamos la variable move en un número al azar entre el 5 y el 75. Una vez que seteamos eso, ponemos dentro de este bloque de repetición grande un nuevo bloque de repetición. El primer bloque de repetición lo que va a hacer es repetir el dibujo de la figura geométrica, y el segundo bloque más pequeño lo que hace es dibujar la figura. ¿Ya? Entonces, en este caso, como vamos a dibujar, qué sé yo, una figura de 6 lados, en este caso en este bloque de repetición, vamos a movernos según lo que hayamos definido en la variable move, y el ángulo, en este caso, como es un hexágono, ¿cierto? Tiene que ser un ángulo de 60. ¿Ya? Entonces, si nosotros ejecutamos esto por pantalla, voy a tratar de que se vea más grande la pantalla.
Ahí sí. Lo ejecutamos. Aparece un mensaje acá que dice, ¿cuántas figuras vamos a dibujar? Nosotros le vamos a poner 100, por ejemplo. Enter. Y va a empezar a dibujar hexágonos al azar en distintos lugares de la pantalla. Sé que esta parte, la última parte la expliqué un poquito rápido, así que chicos, si tienen alguna duda, alguna cosa que no se haya entendido bien. Todavía está dibujando la tortuguita. La estoy haciendo una a una. Haciendo una a la vez. Eso está difícil. Revisen el código. Sí, el problema es que estamos haciendo abuso de una pobre tortuga para que dibuje. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Algo que no se haya entendido? Voy a tratar de que no ocurra de nuevo el problema que tuvimos con el micrófono el día de hoy, ¿ya? Así que lo más probable es que por este problema la clase, la grabación quede separada como en dos partes. Así que voy a ver cómo lo subo a aula, ¿ya? Pero debería estar súper pronto la grabación de esta clase, ¿ya? Si no hay dudas, dejamos la clase hasta acá mientras dejamos a la tortuga que termine de dibujar, ¿ya? Sí. Elías, ¿quiere decir algo? Prompt. Prompt es lo que pusimos acá para poder escribir el número de figuras. A ver, print dijimos que es enseñar algo en la pantalla, ¿cierto? Cuando tú pones print 100, acá abajo en la pantalla te va a escribir un 100, ¿ya? El prompt lo que hace es pedir cosas al usuario. El usuario no solo recibe, exactamente como dice Anaís, es un input, ¿ya? Entonces, a través del prompt, nosotros lo que hacemos es interactuar con el usuario. En este caso, le estamos diciendo a través de prompt que escriba cuánto es el número de figuras que quiere dibujar. Y ese número lo recibimos, ¿ves? Pedimos un número con un mensaje, ¿cuántas figuras? Y ese número lo almacenamos en la variable cant, de cantidad. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. El primer certamen será en Tinker o Python en Python. Nos vamos a saltar. Esto de hecho es lo último que vamos a ver de Tinker, ¿ya? Esto se pasa más que nada por la facilidad de entenderlo, porque es distinto ver bloquecitos que tú puedes juntar y medio jugar a escribir código, ¿ya? A pesar de que Python es un lenguaje sencillo, a lo mejor esto le ayuda un poquito a entender cómo tienen que ustedes pensar los distintos algoritmos, ahora ya podemos utilizar ese lenguaje, los distintos algoritmos para escribir sus propios códigos Python más adelante, ¿ya? Entonces la idea es que utilicen esta misma idea de cómo escribir código para el lenguaje que vamos a ver que es Python, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No me quedó muy claro lo del prompt. Eso del input, no lo El entendí. prompt simplemente es una forma de interactuar con el usuario, es un input. Entonces, por ejemplo, en algún ejemplo de uso cotidiano, cuando tú te logueas en Facebook, ¿ya? Que tú tienes que poner nombre de usuario y contraseña, lo que recibe tu nombre de usuario y tu contraseña son equivalentes al prompt que utilizamos acá. ¿Ok? Entonces, internamente, ¿qué es lo que está haciendo Facebook? Recibe tu nombre de usuario, recibe tu contraseña, las compara con su base de datos y hace otras cosas, qué sé yo, y si pasaste el proceso de verificación, te muestra la pantalla de Facebook. ¿Ya? O cámbielo por su red social favorita. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, prompt es la forma de comunicarnos con el usuario en este caso. ¡Súper! Ya, chicos. Quedamos hasta acá entonces. Esto lo vamos a repasar en la próxima clase. Ningún problema, si tienen consulta, la idea es que esto lo revisen y bueno, si tienen consulta al inicio de la clase no hay ningún problema, ¿ya? Ya, ok. Gracias. Ok. Ya chicos, quedamos en eso entonces. Que tengan un buen fin de semana, cuídense, no salgan de la casa por favor, todavía está grave el tema, así que cuídense por favor. Ya chicos, nos vemos el próximo martes, ¿cierto? Martes tenemos la clase, ya. Ya chicos, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ti. Hasta la Profe, próxima. que esté bien. Gracias igual, cuídense chicos.